Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy quería hablar de un tema bueno, no se puede decir que sea actualidad, pero que lleva asolando el mundo desde hace un año. Como bien sabéis, en febrero del año pasado estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que Rusia invadió una porción de su país vecino y es un conflicto que lleva enquistado más de un año, aunque tiene unos precedentes históricos que no es tan fácil de discernir, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en los últimos tiempos, a ver si podemos sacar algo de luz en todo esto. Como bien sabéis, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha instado a la comunidad internacional a que se prepare para una guerra larga en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, este personaje, pues, de alguna manera ha hecho un llamamiento para que se apoye política y militarmente al pueblo ucraniano. Y en un cambio de postura bastante radical, pues ha hecho un llamamiento en favor de que se le entreguen más tanques de combate al ejército ucraniano. Entonces el gobierno alemán se ha comprometido a enviar 14 tanques Leopard y está trabajando con otros países aliados para conseguir más de una treintena de carros de combate y enviarlos al país ucraniano. Este personaje pues tomó la palabra en la conferencia de seguridad de Múnich y, y él es un firme defensor de que hay que prolongar y aumentar la ayuda en el actual escenario bélico. Es decir, un país que hasta hace poco se negaba a mandar ayuda, entre comillas, militar a Ucrania, pues cambió radicalmente la posición desde que Estados Unidos le dio un toque y bueno, fiel a su amo, pues ahora mismo tiene una posición radicalmente opuesta. Este individuo pues dice que todos aquellos que puedan suministrar este tipo de tanques pues tienen que hacerlo sin más dilación. Y bueno, también ha dicho que la ayuda alemana pues lleva implícita tareas de formación, suministro, logística y todo tipo de ayuda para garantizar que se aprovechen los equipos de forma real y práctica. Es decir, que es una ayuda bastante global. Así que bueno, ya vemos como un país que se había mantenido bastante reticente a entrar en la guerra, pues es un firme aliado de Estados Unidos. Y de acuerdo a la OMS, pues se supone que casi un tercio de la población de Ucrania sufre problemas de tipo mental como consecuencia de este conflicto armado. Así que ya vemos cómo está la situación. Siguiendo con este personaje, con el canciller alemán, pues ha aprovechado su discurso para hacer un alegato a favor del aumento del gasto militar. Y lo que se persigue es que alcance un 2% del PIB de aquí a poco. Y bueno, este personaje sigue insistiendo en que hay que aumentar el gasto militar, que hay que rearmarse, que hay que defender las fronteras de Europa. Y para ello ha conseguido incluso el visto bueno de sus socios de coalición, que son los verdes y los liberales. Es decir, parece bastante inexplicable, pero bueno, ya vemos cómo en política todo es posible. Hoy dicen A y mañana dicen B. Ahora dice que necesitan una industria de defensa eficiente, competitiva. Pero no solo en Alemania, sino en Europa. También aboga por aumentar el gasto militar, por rearmarse y por defenderse ante el tirano el ruso, ¿no? Entonces la Unión Europea, pues parece que tiene una visión estratégica de la política armamentística y bueno, hará lo que les diga su amo, el tío Sam, ¿no? Los Estados Unidos, como bien sabemos. Entonces, visto lo visto, después de tanto tiempo que lleva este conflicto enquistado y después de las consecuencias trágicas, primero para el pueblo ucraniano y después para Europa, principalmente en forma de inflación disparada, precio del gas, restricción de algunos alimentos, pues no me parece la postura del presidente Erdogan, no me parece tan disparatada. Cuando decía que muchos países europeos lo que quieren es que continúe la guerra en Ucrania por intereses de muchos tipos y Bruselas no es más que un títere de los Estados Unidos. Es decir, que siempre hace lo que le conviene a los yanquis
y en contra del bienestar del pueblo europeo. Entonces, bueno, este personaje controvertido de Erdogan, pues creo que puede tener razón en eso, porque se está viendo la sumisión y de alguna manera el servilismo radical que tiene Europa con respecto a Estados Unidos, que es vergonzoso. Y ahora parece que los Estados Unidos quieren una guerra con China, pero claro, no son ellos los que la libran, sino que buscan una excusa para involucrar al resto del mundo, porque ven como su preponderancia como potencia económica y tecnológica está en peligro, porque el gigante asiático está ahí a la expectativa, está casi a la par que Estados Unidos. Y de respecto del lado ruso, vemos como Rusia está pagando por las armas y tiene convenios con muchos aliados. Está vendiendo petróleo a bajo precio a China, a Turquía, a la India. Y entonces esto le permite generar bastante dinero y seguir con este conflicto absurdo, sin sentido y criminal. Entonces, por el lado ucraniano vemos como evidentemente es un país bastante débil, un país relativamente pobre, porque necesitan ayuda de terceros países. Y bueno, me llama bastante la atención esta obsesión por intentar involucrar a China en el conflicto. Parece que es un país que se va a unir al eje del mal, según los yanquis. Porque claro, ellos siempre son los buenos, ellos siempre son los que tienen la razón y ellos tienen justificación para cualquier tipo de conflicto. Ha sido el único país que ha detonado bombas atómicas contra población civil. Y bueno, todo lo han justificado, como la guerra de Irak, que acarreó más de 1 millón de muertos civiles, como justificaron Afganistán, como justificaron Vietnam, Tailandia, Corea, y cualquier tipo de conflicto en el que ellos estén involucrados. Ellos son siempre los buenos, ellos son siempre los que intentan llevar la democracia al mundo y son siempre los buenos, básicamente. Entonces a mí personalmente me parece que Europa debería cortar ya el grifo de este conflicto infumable, porque creo que el hecho de rearmar a una de las partes y de fomentar siempre la vía de la guerra no va a conducir a nada, simplemente a enquistar este conflicto, a provocar más muertos civiles y a hacer que el gigante ruso se, se asiente aún más en su postura. Entonces me parece que así nunca vamos a conseguir un acuerdo de paz ni vamos a parar este conflicto que nos está afectando a todos. Aquí lo único que se está forrando es Estados Unidos, que casualmente está vendiendo armas a través de la OTAN y generando unos ingresos brutales. Y aparte está vendiendo el gas licuado, que casualmente compra Rusia en gran medida. Así que ya vemos cómo funciona la geopolítica y cómo funcionan los conflictos internacionales. Desgraciadamente en Europa pues estamos pagando las cosas más caras en beneficio de debilitar al enemigo y todo gracias a la supremacía de los yanquis. Entonces, bueno, creo que en conflictos de este tipo no hay un bando totalmente bueno ni hay un bando totalmente malo. Partiendo de la base de que Putin es un tirano y es un criminal, por parte del gobierno ucraniano tampoco son hermanitas de la caridad. Y ya si hablamos de los Estados Unidos y de la OTAN y de la Unión Europea, pues son también dejan mucho que desear. Tampoco podemos olvidar que hace años Putin intentó su ingreso en la Unión Europea, lo despreciaron. Hace unos 18 años también solicitó su ingreso en la OTAN y se le denegó. Después intentó ofrecer a Europa una alianza y también lo ningunearon. Y ya es bien conocido que desde el año 2008 hay informes que dicen que de seguir incorporando países fronterizos del antiguo Pacto de Varsovia a la órbita de la OTAN, pues el conflicto podría ser inminente, como por desgracia ha pasado. Y más si tenemos en cuenta que en 2008 los Estados Unidos pusieron un gobierno títere en Ucrania y que desde el 2014 hay una guerra civil más o menos encubierta en el país ucraniano contra las minorías étnicas.
y los sectores prorrusos del Donbass y masacres como la que sucedió en Odessa. Y vemos que durante este tiempo pues, Europa, la Unión Europea ha mirado hacia otro lado, ignorando esa guerra civil que estaba masacrando a parte de la población ucraniana. Entonces, como vemos, es un conflicto bastante difícil, bastante complicado y que tiene claros oscuros en los dos bandos. Y vuelvo a repetir, partiendo de la base de que Putin tomó la iniciativa de agredir al país vecino. Pero esto cada vez va a peor y nos está afectando a todos de una manera brutal. O sea que me da la sensación de que todo tiene un fin y que está todo planeado por parte de todos los bandos. Y han cogido a Ucrania como una parte del tablero del juego político para destrozar el país y para conseguir empobrecernos y hacernos más esclavos y más dependientes. Esta parece ser la triste realidad. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses y ojalá este conflicto termine y el clima de tensión, de crisis económica y de guerra que estamos viviendo ya se termine de una vez para siempre. Pero bueno, veremos a ver. Ojalá. Así que bueno, sin más me despido con esta reflexión, con este pequeño análisis de cómo se está desarrollando la guerra de Ucrania, el conflicto en el terreno ucraniano. Espero que reflexionéis un poco y nos vemos próximamente. Un saludo y como digo siempre, no os olvidéis de pensar.